Mis hermanos, feliz día, les habla Teo Hernández. Voy a compartirles el capítulo número 21 del libro de Levítico. Vamos a ver qué aprendemos hoy día de esta bella lectura y dispongamos nuestro corazón, mis hermanos, para entender el mensaje que Dios quiere a través de esta lectura enseñarnos. Y lo leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yahvé dijo a Moisés: habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles: que ninguno de ustedes se haga impuro por un muerto, excepto por sus parientes más próximos, por su madre, su padre, sus hijos, sus hijas o sus hermanos. También podrá contraer impureza por el duelo de una hermana que vivía con él y no tenía marido. Siendo Señor en medio de su pueblo, toda mancha suya profana su pueblo. No rapará su cabeza, ni rasurarán los lados de su barba, ni se harán cortes en su cuerpo. Serán santos para su Dios, y no profanarán su nombre, porque son ellos los que ofrecen los sacrificios por el fuego, alimento de su Dios. Por esto han de ser santos. No tomarán una mujer prostituta o deshonrada, ni tampoco una mujer despedida por su marido, porque el sacerdote está consagrado a Dios. Al sacerdote lo tendrás por santo, pues él ofrece el pan de su Dios. Será santo para ti, porque yo soy santo, yo Yahvé que les santifico a ustedes. Si se prostituye la hija de un sacerdote, se profana a sí misma y a su padre, será quemada viva. El sacerdote que ha sido puesto más alto que sus hermanos, sobre cuya cabeza se ha derramado el óleo de unción, y que ha sido consagrado con la investidura y los ornamentos, en ningún caso tendrá su cabellera suelta, ni rasgará sus vestidos. No se hará impuro por haberse acercado a un muerto, aun por un padre o una madre. No puede salir del lugar santo sin profanar el orden del lugar santo, porque el óleo que lo consagró a su Dios permanece sobre él, como una diadema sobre su cabeza. Yo soy Yahvé. El sumo sacerdote tomará mujer virgen. No tomará una viuda o una mujer despedida, o deshonrada o prostituta. Solamente tomará una mujer virgen de su pueblo. No profanará a su posteridad en medio de su pueblo, porque yo soy Yahvé, que a él lo hago santo. Yahvé dijo a Moisés: habla a Aarón y dile: ninguno de tu descendencia, ahora o en el futuro, que tenga una deformidad, ofrecerá el alimento de su Dios. Ningún varón que tenga un defecto presentará las ofrendas, ya sea ciego o cojo, desfigurado o desproporcionado, o un hombre que tenga fracturado un pie o una mano, o que sea jorobado, enano o bisojo, sarnoso y tiñoso, o con los testículos aplastados. Ningún descendiente del sacerdote Aarón que tenga un defecto se acercará para ofrecer a Yahvé los sacrificios por el fuego. El que tiene alguna deformidad no ofrecerá el alimento de su Dios. Eso sí, lo podrá comer y se alimentará de las cosas santas, pero, debido a su defecto corporal, no irá hasta el velo ni se acercará al altar. Así no profanará mi santuario, porque yo soy Yahvé, que a ellos los santifico. Y Moisés repitió todo esto a Aarón y a sus hijos, y a todos los hijos de Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ordenanzas de Dios son ordenanzas muy importantes para el pueblo de Israel, pero muy en especial para los sacerdotes. Todo sacerdote que iba a ofrecer el sacrificio para nuestro Dios, cualquier sacrificio que llevase una persona para el perdón de sus pecados, tenía que ofrecerlo al sacerdote, pero ninguno de ellos podía ser defectuoso, como lo podemos ver aquí en la Escritura. Ningún hombre descendiente de Aarón debía ser defectuoso para ofrecer los sacrificios a Yahvé. Es una ordenanza muy importante para el pueblo de Israel, que todo aquel que ofreciera el sacrificio para Dios tendría que ser puro y sin pecado. En aquel entonces, mis hermanos, así eran las ordenanzas de Dios para el pueblo de Israel. Hoy en la actualidad, pues sabemos que los sacerdotes ni siquiera se pueden casar. No es porque Dios no lo quiera, sino porque en realidad un hombre que tiene que hacer sacrificios o tiene que hacer las cosas agradables para nuestro Dios,
qué mejor que sea casto y sea un hombre puro, sin mujer ni nada que se le pueda reprochar. En aquel entonces era muy difícil. Recordemos cuando nuestro Dios, solamente porque los hijos de Aarón fueron y ofrecieron un incienso profano, Dios les dio muerte allí mismo. Y es que Dios quería personas limpias y cosas puras para Él. No quería cosa sucia que entrara a su santuario. Y hoy en la actualidad tampoco debe entrar cosa sucia a su santuario. Nosotros, como pueblo de Dios, que nos acercamos a Dios y vamos al templo, se nos ha concedido podernos acercar al santuario de Dios, pero siempre y cuando, mis hermanos, al igual que en el tiempo de Moisés, que ellos tenían que ir limpios de pecado para poderse acercar ante nuestro Dios. De lo contrario, aquellas personas iban a ser muertas en ese mismo instante. Hoy en la actualidad, mis hermanos, ¿se imaginan que Dios no nos hubiera dado el acceso de podernos acercar a su santuario? Ya no hubiera persona alguna en esta tierra. Pero gracias a que Dios nos ha aceptado para acercarnos a Él, qué bueno que esto sucedió. ¿Se imaginan que todo fuera como en aquel entonces? Ninguna persona podría acercarse a Dios por nuestros pecados o por los defectos que tenemos, ¿verdad? Muchas personas estamos defectuosas, ya sea de nuestros dedos, de nuestros ojos, de nuestros pies, y como lo dice aquí, de los testículos aplastados. Esto, mis hermanos, no era porque aquella persona o hijo de Aarón fuera a echar mentiras y poderle decir a su padre o a los descendientes de él que él sí podía acercarse a la presencia de Dios cuando no era así, sabiendo aquella persona que tenía algún defecto, no podía acercarse. Aquella persona tenía que retirarse de la presencia de Dios. Claro que podía comer lo que estaba ofrecido a los sacerdotes y a los hijos de Israel, pero no podía llevar a cabo el sacrificio que Dios pedía para él. Y el defecto que uno tiene, mis hermanos, como les decía, no es que el sacerdote que estaba en servicio iba a examinar a aquel hombre de sus testículos o de cualquier otra parte de su cuerpo. Simplemente que esa misma persona tenía que darse cuenta de que si él se acercaba a Dios, iba a ser asesinado. No era fácil. En aquel entonces echar una mentira era algo difícil, mis hermanos. Hoy en la actualidad somos mentirosos ya de por sí. En aquel entonces no. Todo el que se iba a acercar a la presencia de Dios tenía que ir completamente limpio, sin ningún pecado ni defecto. De lo contrario, no podía acercarse. El pueblo, claro que sí, pero no podían tener acceso a pasar más allá de la cortina. Más allá de la cortina, solamente pasaban los sacerdotes, los que tenían acceso al servicio de Dios, a hacer los sacrificios que eran reparación de sus pecados, del pueblo o de cualquier persona que quería ser liberada de sus pecados. Hoy nosotros vamos con el sacerdote para que se nos perdonen nuestros pecados, pero también recordemos, mis hermanos, que se nos pueden retener si el sacerdote así lo decide. En uno de los evangelios dice claramente que el sacerdote tiene el derecho de retener los pecados, y lo que él retenga quedará retenido en los cielos, y lo que él perdone quedará perdonado en los cielos. Y es que así debería de ser en realidad. Si Dios le dio toda la autoridad a San Pedro, y San Pedro, que fue haciendo la forma para que nosotros nos acercáramos a Dios y pudiéramos perdonar nuestros pecados, así podíamos tener también acceso a tomar su santo cuerpo, cuerpo de Jesús y sangre, que es lo más esencial para que nosotros vivamos y tengamos una vida en unión con Jesús. Es algo muy diferente a lo de aquel entonces, pero que al fin viene siendo lo mismo, porque Jesús se dio como todos aquellos corderos que mataban en aquel entonces. Jesús vino siendo el cordero que se dio para que usted y yo fuéramos perdonados. Mis hermanos, que Dios les bendiga, que tenga buen día, buena tarde, buena noche. Bendiciones.